Los que invertimos en fondos indexados nos encontramos con un pequeño hándicap, y es que hay algunas empresas que por su nivel de capitalización no están incluidas en los índices por no cumplir el estándar, el criterio que tiene ese índice para seleccionar dicha empresa. Esto hace que haya muchas empresas que tienen un gran potencial, pero que simplemente por no cumplir una serie de requisitos no puedan entrar en esos índices, lo cual hace que nosotros como inversores nos veamos perjudicados. Muchas de estas empresas son lo que se llaman las small caps, que son empresas con baja capitalización bursátil. Son muchas veces empresas que son líderes en sus nichos, pequeños nichos de mercado que realmente no atraen a grandes empresas, pero sin embargo pueden ser muy atractivas y realmente pueden darnos una rentabilidad bastante interesante de cara al futuro, sobre todo si las seleccionamos en el momento en que empiezan a despegar. No es de extrañar que muchas de estas empresas, cuando ya están funcionando, estén incluidas posteriormente en los índices. Sin embargo, ya hemos perdido una gran parte de esa rentabilidad que da al principio, que posiblemente ya no vuelva a darse de cara al futuro. Para ello tenemos diferentes alternativas. Una es simplemente conocer esas empresas, evaluarlas e invertir en ellas. Otra sería invertir en un fondo que invierta sobre todo en ese tipo de perfiles. Y luego tenemos otra opción que es el fondo que vamos a ver hoy. Es el fondo de Alejandro Esteveranz, del arte de invertir, de Small Caps. Y en el vídeo de hoy vamos a comprobar de qué se trata este fondo, qué peculiaridades tiene y si como inversores nos puede interesar o bien es mejor buscar otras alternativas. Recuerda que este es el segundo vídeo sobre los fondos del arte de invertir, los fondos de gestión activa de Alejandro Esteveranz. Te dejo, si te perdiste el primer vídeo, aquí arriba en la tarjetita, por si quieres verlo o por si lo quieres volver a ver. Hola, ¿qué tal? Soy Dani de Dinero Currante, bienvenidos a mi canal, ya seáis inversores, ahorradores, gente que quiere mejorar sus finanzas o simplemente una persona que YouTube le ha recomendado este vídeo y no tiene ni idea de qué va este canal. Dinero Currante trata sobre cómo conseguir que nuestro dinero trabaje para nosotros, ya sea invirtiéndolo, ya sea generando ingresos pasivos, ya sea buscando otro tipo de alternativas que hagan que nuestro tiempo no sea el equivalente a tener que generar dinero. Así que si todavía no estás suscrito o suscrita, te animo a que lo hagas. Por cierto, en el vídeo de hoy y en los próximos que voy a hacer, voy a esconder pequeños huevos de Pascua. ¿Qué es eso? Son pequeños secretos que voy a poner durante los vídeos para que los veáis. Por ejemplo, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cuánto he ganado en el primer mes que llevo en YouTube pudiendo facturar. Por si tenéis curiosidad. No os voy a decir cuándo va a aparecer, aparecerá en algún momento del vídeo y simplemente es para que tengáis un aliciente para quedaros conmigo. Este es el fondo que analicé en el anterior vídeo con su ISIN. Hoy veremos el True Value Small Caps, también os dejo el ISIN por si lo queréis consultar, y el último que nos tocará será el de True Capital. Veis que tenemos dos clases diferentes, tenemos la clase A y luego la clase B con diferentes ISINs. Esto es porque en cada fase de nivel de inversión han ido cambiando las clases, lo cual incrementa un poco la comisión y ahora están a punto de abrir la clase C si ya no la han abierto. Vamos a hacer un repaso muy rápido a la información básica del fondo, veremos un poco su cartera, veremos la rentabilidad que ha obtenido en los primeros meses, ya que no lleva mucho tiempo, las comisiones que tiene invertir en este fondo. Lo compararé con True Value, ya sé que son fondos totalmente diferentes, pero bueno, quiero hacer esta comparación para que veáis un poco qué diferencias encontramos. Os enseño cómo contratarlo con MyInvestor y finalmente os dejaré mi opinión. Como disclaimer, todas las opiniones, comentarios de este vídeo no son recomendaciones de compra. La información la he sacado de fuentes oficiales de True Value, de webinars, de Rankia, etc. Y todo se basa en análisis propios y en mi opinión personal. Small is beautiful. Las empresas pequeñas son buenas, son poderosas y pueden ser muy rentables. Esto es parte de una presentación que el mismo Alejandro Esteveranz hizo para hablarnos de este fondo de Small Caps. Como decía, son pequeñas empresas, pequeñas compañías que pueden ser líderes en sus pequeños nichos y son nichos que quizá no son interesantes para grandes empresas, pero que a nivel de una empresa pequeña pues puede ser muy rentable, sobre todo si el nicho acaba creciendo, de manera que la rentabilidad de esta empresa en el futuro puede ser muy importante
y se puede ganar bastante dinero, como vais a ver a continuación. Haciendo un repaso histórico, el mismo Alejandro en esta presentación nos enseñaba una pequeña comparación entre el SP500 y luego el Wilshire Small Cap Value para ver las diferentes rentabilidades que dan las pequeñas empresas versus todo el SP500. Y podemos ver que en la gran mayoría de periodos ha rendido mejor estas pequeñas empresas que no el SP500. Vemos que de media, de forma anual, las small caps han obtenido una rentabilidad de un 14,5% casi versus un 11,84% del SP500, lo cual ya nos hace ver que son empresas que, aunque no estén en este índice, pueden tener un potencial bastante relevante. Además, esto también nos pasa en otras bolsas, no solamente en Estados Unidos, también nos pasa en Europa, en Japón, en el mercado nórdico, etc. ¿Y qué sucede cuando hay crisis? Cada X tiempo tenemos una crisis como la que hay con el tema de la pandemia, por ejemplo, y lo que se vio y que nos enseñó el mismo Alejandro en esta presentación es que las small caps se suelen recuperar mucho mejor que lo que son las empresas grandes. Como veis, en el primer año las small caps rinden hasta un 70%, ganan un 70% de valoración versus el 38% de las empresas grandes. Y en un periodo de 5 años estamos hablando de un 15% versus un 25%, pero recordemos que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. También una figura interesante y que puede ser uno de los motivos para tener en cuenta este tipo de fondos es la poca inversión que hay en este tipo de empresas a nivel cíclico. Como veis, hubieron picos en los que había mucho dinero invertido en este tipo de empresas, pero si comparamos con el periodo actual, vemos que realmente se están dejando de lado en comparación con empresas mucho más grandes o con grandes índices, lo cual estamos viendo que es posible que estemos viviendo el inicio de otra tendencia que en los próximos años pueda ir en aumento y puede ser una oportunidad interesante para entrar en este tipo de inversiones. Como información más relevante para empezar, vemos que el fondo este de Small Caps ha tenido desde el momento de inicio un 102% de rentabilidad. Estamos hablando de pocos meses, así que esto no es muy sólido y, como veréis, es un tipo de fondo que son muy volátiles. Han alcanzado el 42 millones de capital, por eso están cambiando las clases de la clase A a la clase B y, como veis, la clase C se abrirá hasta los 80 millones de capitalización. Después ya se va a cerrar. Todo esto podéis consultarlo en la página de True Value. Esta clase C tiene una comisión de gestión de 1,35, pero bueno, luego veremos en detalle qué es todo esto. El tema de las clases, ya vais a ver que tenemos 3 clases diferentes y que cada una tiene una comisión distinta, según si hemos empezado a invertir con ellos desde el principio o si ya somos la última fase de inversores que van a estar en este fondo. También veréis que en Morningstar ponen un número diferente en la comisión, así que os animo a que, si os interesara este fondo, que mirarais el ISIN y que lo consultarais directamente allí. Si lo tuviéramos que comparar con algún índice, con alguna referencia, lo podríamos hacer con el MSCI World Small Cap Net Total Return en euros. Es una manera de ver cómo se está comportando este fondo de gestión activa versus un índice que también toma en consideración empresas pequeñas. Vemos que uno de los objetivos principales de este fondo es obtener un doble dígito anual, lo cual ya vimos también que pasaba en el fondo de True Value, aunque las estrategias son totalmente distintas. Si pasamos a ver qué tipo de inversión hace, cómo invierte este tipo de fondos, vemos que si lo miramos por el tipo de tamaño, pues obviamente estamos hablando de empresas de pequeño tamaño. Veis que aquí está hasta el límite porque realmente es la calidad, es la característica más relevante de este fondo. Además que también se trata de empresas que en lo que se llama el momentum son empresas que pueden estar en momento de crecimiento, que están empezando a crecer, a brillar, lo cual ya podéis entender aquí lo que es la filosofía de este fondo. Vemos que, por ejemplo, la baja volatilidad se deja de lado, es un poco el precio a pagar por este tipo de perfiles. Y dada esta alta volatilidad, vemos que está claro que no son inversiones para un periodo inferior a 5 años, ya que puede fluctuar bastante, así que es mejor tener esto en cuenta si os decidís a entrar en un fondo como este. ¿Sabes lo que también es un small cap? Dinero currante. Porque necesito gente como tú, gente que si no está suscrita,
que se suscriba, para ayudarme a crecer, para que luego tú también formes parte de este camino y que algún día digas, yo fui uno de los primeros o de las primeras que estuvo suscrito a Dinero Currante, y el día que yo tenga 1 millón y pico de seguidores, me acordaré de ti. Gracias. Respecto a la cartera, vemos en primer lugar que invierte el 75% en renta variable de mediana o baja capitalización bursátil, lo cual era de entrever, sobre todo en países de la OECD, que ahora os enseñaré qué tipo de países son, máximo un 10% en países emergentes, lo cual aquí ya podéis ver un poco hasta qué punto van a invertir en este tipo de economías, y el riesgo divisa porque depende de la región en la que estén invirtiendo en ese momento. Aquí tenéis un ejemplo de países que están dentro de la OCDE, por si queréis echar un vistazo y os interesa ver en qué tipo de economías invierte este fondo. Pregunta de examen: ¿Andorra está dentro de la OECD? Si miramos las empresas en las que invierte, quizás pase algo como lo que me pasó a mí, y es que realmente no conocía ninguna de estas empresas, solamente conocía Nagarro porque la descubrí en el análisis que hice de True Value, del fondo de True Value, y lo mismo con GoEasy, que también me pasó lo mismo. Sin embargo, vemos las otras y yo en mi caso no las conozco, y es aquí donde realmente tiene peso este tipo de fondos, porque es el hecho de descubrir empresas que a ojo del pequeño inversor, como quizá eres tú o como soy yo, sería mucho más complicado de descubrir. Sería un trabajo que requeriría muchísimo tiempo, muchísimo conocimiento, y no todo el mundo tiene ni el tiempo ni el conocimiento para hacerlo. Visto en proporción, como veis, dentro del tamaño de las empresas, tenemos un 20% de pequeñas empresas y un 64% de microempresas, las cuales son aún más difíciles de analizar y de descubrir. ¿Y qué rentabilidad está obteniendo este fondo? ¿Qué es lo que podemos esperar o qué es lo que nos está diciendo en los primeros meses de vida? Vale, vemos aquí en la página de Morningstar, esto es la categoría A, y la rentabilidad que está obteniendo ahora en el 2021 es de un 25%, lo cual es un 13% superior al de la misma categoría y 13,8% superior en comparación con el índice. Vemos que es una rentabilidad bastante alta, es una rentabilidad brutal, pero claro, estamos hablando de pocos meses y como hemos visto es un fondo muy volátil, por lo cual esto puede fluctuar. Para la clase B, más de lo mismo, lo único que empieza un poco más tarde, por eso seguramente la rentabilidad es inferior. Y luego tenemos los gastos corrientes. Como veis, tenemos un 0,95% para la clase A, un 1,55% para la clase B. Y aquí viene la comparación con los índices de la misma categoría o con fondos de la misma categoría. El fondo este de True Value, el Small Caps, es el que tenemos en azul. Vemos que sí que está creciendo de forma bárbara en comparación con sus referentes, lo cual nos hace ver que al menos ahora de inicio está empezando bastante bien. Vamos a ver cómo continúa a lo largo del año y a lo largo de los próximos años, pero sí que parece que está teniendo una rentabilidad bastante aceptable. Comparáramos con el True Value, que es lo que os decía, que ya sé que son diferentes tipos de fondo y que no deberían compararse, pero simplemente para que veáis un poco por dónde va la historia de cada uno, pues veis lo mismo, que el Small Cap se está rindiendo muy bien por ahora y el de True Value pues incluso rindiendo bien, pero no llega ni a acercarse al de Small Caps. Será interesante ver a lo largo de este año, a lo largo de un par de años, a ver cómo se comportan ambos fondos. Aquí tenemos las comisiones, ¿vale? Esto es para la clase B. Para la clase C creo que todavía no estaba en la hoja del fondo, pero lo podéis consultar mirando el ISIN. Vemos que tenemos la comisión del 1,35, que es la comisión de gestión, luego tenemos la comisión de depósito, que es del 0,1%, y luego tenemos la del 3%. Este tema de las comisiones por reembolso o por otras variables a mí no me acaba de convencer. Es algo que hace que estemos ligados de una manera que a mí, en mi opinión, no me satisface. A mí me gusta más poder salir del fondo cuando yo quiera, pero entiendo que quieran que la gente tenga una vinculación específica con ese fondo. Sin embargo, aquí ya es tu decisión si ese tipo de comisiones o de penalizaciones te ayudan
o si bien crees que tan bien como pienso yo, no es algo que te pueda beneficiar. Finalmente aquí tenéis la comparación con el de True Value. Vemos que hay una serie de factores que son muy parecidos, tanto el objetivo de doble dígito, la gestión activa, obviamente. Las comisiones también son parecidas, pero tienen diferentes matices, como el tema del 9% de resultados del True Value, y aquí teníamos el de reembolso, sobre todo si se sacaba antes de 3 años. Cuanto a las rentabilidades, como hemos visto gráficamente, pues el de True Value tenía un 98%, que es lo que vimos en el vídeo anterior, y en este tenemos un 25% hasta marzo de este año. Vamos a ver cómo se comporta. La cartera es lo que define la estrategia de cada fondo, porque vemos que uno invierte más en crecimiento medio y largo plazo, empresas más consolidadas seguramente, y aquí se centra sobre todo en empresas pequeñas y medianas, lo cual hace que el factor riesgo se vea incrementado al ser empresas de nueva creación o que todavía no están tan implementadas en el mercado. Como veis, True Value y Small Caps son dos fondos que al final lo que buscan es un poco lo mismo, es encontrar rentabilidades de doble dígito anualmente, pero de diferentes maneras. Te recuerdo que tienes el vídeo de True Value en mi canal, pues si lo quieres consultar. Para encontrar este fondo en My Investor es muy sencillo. Si ponéis directamente aquí a True Value, vais a ver que ya os aparecen los dos fondos, el que analizamos en el otro vídeo. Tenemos aquí el True Value Small Caps, como veis, es la categoría C, así que es la última clase que han abierto. Tenemos la ficha y el informe, por si lo queréis consultar, y si vais a contratar, pues tenéis aquí toda la información. Y para comprar, simplemente poner aquí la cantidad que queréis y automáticamente ya os lo comprará. El tema de las comisiones, que es lo que veíamos antes, que era el de clase B, que era 1,35 y 0,1. Aquí no se pone nada sobre tema de reembolso, suscripción, etcétera. No os puedo decir si esto es un fallo de My Investor o si es que la información está cambiando, pero todo esto tenedlo en cuenta antes de meteros en un fondo, que sepáis qué comisiones vais a tener que pagar, para que luego no os llevéis ninguna sorpresa. Todo esto lo podéis ver aquí en datos fundamentales para el inversor y en el informe semestral. Como veis, si vais aquí al informe para el inversor, podéis ver el tema de descuentos por reembolso, que es el máximo de traer de su inversión. Esto lo que significa es que es el máximo que os pueden quitar. No quiere decir que sea así, pero igualmente hay que asegurarse. Y luego las comisiones de gestión, que es 1,55. Luego My Investor ponía 1,35 más 0,1. Todo esto tenéis que mirarlo bien para que luego no os llevéis sorpresas. Mi opinión sobre el fondo de Small Caps de Alejandro Esteveranz del Arte de Invertir. Creo que puede ser un complemento interesante en tu cartera, sobre todo si tienes mayoritariamente empresas grandes, de gran capitalización. Es una manera de diversificar. Creo que puede ser algo interesante por si en los momentos en los que haya un mercado que se comporte de forma más lineal, pues ese tipo de empresas más pequeñas creo que puede hacer que esa rentabilidad pues te aumente con el tiempo si aciertas el tipo de empresas en las que estás invirtiendo o, por ejemplo, tienes un fondo como este. Yo en mi caso no le dedicaría más de un 2, 3, 4% de mi cartera por el tipo de inversor que soy. Quizá tú, si decides invertir, le quieres dar mucho más peso. Esto ya es a cada uno, decide cómo quiere hacerlo, o sin embargo, si tampoco te interesan las alternativas, que también pueden ser muy interesantes. Te agradezco de corazón que hayas llegado hasta aquí conmigo, hasta el final del vídeo. No sé si has visto el ingreso que tengo de YouTube. En los siguientes vídeos voy a poner informaciones parecidas o de otro tipo para que tengáis un aliciente. Y recuerda que en el próximo vídeo vamos a analizar el fondo de True Capital, que es un fondo que tiene el precio de uno de gestión pasiva, pero es un fondo de gestión activa, más o menos. Lo veremos pronto.